Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este foro de consulta nacional para la revisión del modelo educativo de educación básica, Región 2. Y este día saludamos con mucho gusto al contador público Jorge Herrera Caldera, gobernador constitucional del Estado de Durango. Es la presencia de la maestra Alba Martínez Olivé, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. La profesora María Elena Alvarado Morales, subsecretaria de Educación Básica del Estado de Coahuila, con la representación del ingeniero Jesús Ochoa Galindo, secretario de Educación en el Estado de Coahuila. El licenciado Marco Antonio Ledesma González, secretario de Educación en el Estado de Nayarit. Doctor Humberto González González, encargado de la Dirección General de la Oficina de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, con la representación de la profesora y licenciada Juana Aurora Cavazos Cavazos, secretaria de Educación del Estado de Nuevo León. El profesor Jorge Guadalupe López Tijerina, encargado del despacho de la Subsecretaría de Educación Básica del Estado de Tamaulipas, y con la representación del doctor Diodoro Guerra Rodríguez, secretario de Educación en el Estado de Tamaulipas. El ingeniero Héctor Eduardo Vela Valenzuela, secretario de Educación del Estado de Durango. Sean bienvenidos todos ustedes presentes en este foro de consulta nacional para la revisión del modelo educativo. Escuchemos en este momento la bienvenida a cargo del ingeniero Héctor Vela Valenzuela, secretario de Educación en Durango. Muy buenos días, estimadas y estimados maestros. Con su permiso, señor gobernador, saludo con mucho afecto a nuestra subsecretaria de Educación Básica, Alba Martínez Olivé, secretario y representantes de los secretarios de esta región 2 de nuestro país, a los señores delegados federales también de los estados, a los poderes del Estado, a todos ustedes, estimadas amigas y amigos, gracias por estar aquí, por estar en Durango, en esta tierra que los recibe con mucho gusto. Nos convoca este día un tema de relevancia, la revisión del modelo educativo mexicano, un tema de prioridad nacional. Quienes nos encontramos presentes el día de hoy, reconocemos el papel prioritario y determinante que guarda el quehacer educativo como eje rector más importante del desarrollo y del progreso nacional. Somos conscientes que la formación académica de nuestros niños y jóvenes debe ser la política pública sobre la que gire el resto de las decisiones importantes del país. Afirmamos, como lo ha dicho nuestro gobernador Jorge Herrera Caldera, que la reforma educativa es la más importante de las reformas que el presidente Peña Nieto ha incorporado para lograr una sociedad más igualitaria y justa. Requerimos formar a nuestras generaciones con una conciencia del bien común. Es urgente reconstruir nuestro tejido social y buscar una conjugación de esfuerzos de la sociedad en este mismo sentido. Reconocemos que el hecho educativo no es exclusivo de la escuela, considerando que la formación inicia al seno del hogar mismo. Por ello destacamos la importancia de fortalecer la participación activa de los padres de familia en la formación de nuestros educandos, de hacer que regresen a la escuela a acompañar a sus hijos y a sus maestros. Necesitamos, pues, conducirnos con principios y con valores practicados, no solamente declarados. Estamos comprometidos en la búsqueda de una educación suficiente, equitativa, inclusiva y de calidad. Sumados a la reforma educativa planteada desde la modificación del artículo 3º constitucional y las leyes secundarias recién promulgadas, debo decir que contamos en Durango desde el año pasado con una nueva constitución política y una ley de educación armonizada a esta nueva forma de trabajar la educación.
Por otra parte, seguimos trabajando en la actualización de la normatividad sustantiva de manera conjunta y coordinada con las estructuras educativas, con diversos actores de la sociedad civil y con las secciones 12, 35 y 44, a quienes reconozco su responsable y comprometida actuación en la armonización de nuestra Ley de Educación. Y aprovecho para saludar a la maestra Adriana Villa, a la maestra Clara Eugenia, al maestro Javier Cordero. Nos queda claro que el ofrecer una educación de calidad lleva consigo garantizar que sean los mejores maestros quienes puedan ofrecerla. Comprometemos nuestro actuar con lo dispuesto en la Ley General del Servicio Profesional Docente, entendiendo que la evaluación, más que una herramienta, se convierta en una nueva cultura de vida para quienes formamos parte del sistema educativo. Consideramos indispensable la aplicación estricta de la normalidad mínima de las escuelas, encaminadas a lograr un aprendizaje efectivo de nuestros alumnos que les permita obtener las competencias necesarias para que puedan trascender con éxito en su vida. Muchos hemos caído en la tentación de opinar en distintos foros de la vida cotidiana sobre temas educativos. A veces, opinando sin sustento, o peor aún, opinando para destruir. Justo es este día y este foro el lugar donde se pueden escuchar de manera participativa y con toda responsabilidad a todas las voces que deseen mejorar nuestro modelo educativo. Es importante escuchar al maestro frente a grupo, al supervisor, al padre de familia, a distintos actores de la sociedad, para que sean ellos quienes nos digan cómo enfrentar el reto de formar a los mexicanos del siglo XXI, que quienes viven el proceso de enseñanza-aprendizaje nos compartan sus propuestas para mejorar el servicio. Habremos de preguntarnos cómo hacer para que nuestros niños aprendan a aprender y, sobre todo, a convivir en el marco de la práctica de los valores universales. ¿Qué de la gestión escolar y la gobernabilidad de las escuelas? ¿Cómo impulsar la participación activa y comprometida de los padres de familia en los consejos escolares de participación social? Y con esto, construir nuevas formas que nos permitan responder a las necesidades del mundo contemporáneo, creando nuevas generaciones de niños y jóvenes competitivos en el contexto globalizado en el que estamos insertos. Para nosotros, en Durango, tenemos la firme convicción que es a través de la reconstrucción del tejido social que podemos generar cambios importantes en nuestra sociedad y mejorar la convivencia diaria dentro de la realidad cambiante y compleja que nos presenta la sociedad del conocimiento. Y todo ello a través de la búsqueda y convivencia efectiva del que debiera ser un trinomio indisoluble: maestro, alumno y padre de familia. Es importante, pues, reconocer el papel de la escuela y lograr una verdadera valoración del maestro, que le permita recuperar su figura de respeto y reconocimiento social, dotándolo de mejores condiciones y habilidades didácticas y pedagógicas que lo centren como elemento catalizador de la función educativa. Por ello, reitero, es indispensable contar con los mejores perfiles que coadyuven a la generación de alumnas y alumnos formados en congruencia con el mundo que hoy nos toca vivir. Hoy debemos obtener mejores procesos de formación continua para nuestros maestros, focalizando las debilidades derivadas de la evaluación, pero también potencializando las fortalezas que la inmensa mayoría de los maestros mexicanos tienen. Durango hoy ratifica su compromiso de ser una entidad que camina de la mano del Gobierno federal, con el licenciado Enrique Peña Nieto y con el secretario de Educación, Emilio Chaufet Chemor, en todas aquellas tareas que contribuyen a la mejora gradual y sostenida de la educación pública, entendiendo que luego de la aprobación de la reforma educativa y sus leyes reglamentarias, pretendemos lograr el impacto necesario ya no en las leyes, sino en las aulas, tomando muy en cuenta que la figura central de nuestro actuar es y deberá ser el alumno y sus derechos. Hoy tenemos grandes retos por delante. En Durango hemos obtenido importantes resultados en evaluaciones a nuestros alumnos, principalmente en el nivel primario y medio superior. En este último, ubicándonos por segunda vez consecutiva en el primer lugar nacional de la prueba enlace. Sin embargo, también hoy nos toca trabajar con mucha fuerza y decisión en el nivel secundario. Sirva este foro
para lograr acuerdos importantes en el redimensionamiento de este nivel educativo, para conseguir exitosamente el perfil de egreso del alumno de educación básica. Por esta razón nos llena de orgullo ser sede de este Foro Nacional de Consulta para la Revisión del Modelo Educativo de Educación Básica. Seremos testigos actuantes de un ejercicio histórico tangible como auténtico y viable en términos de política educativa, al poner a consideración de todos los actores involucrados e interesados en esta materia la oportunidad de realizar sus aportaciones, sugerencias, críticas en un marco de respeto, optando como interés superior generar consensos sobre lo que debemos realizar en las aulas, encaminados a lograr una calidad educativa incluyente y equitativa para nuestros niños y jóvenes. En síntesis, en un entorno democrático, compilar propuestas necesarias y lograr conclusiones que nos permitan construir el modelo educativo al que legítimamente aspiramos. Al dar la bienvenida a este selecto grupo de actores e interesados de la educación de nuestro país, estoy cierto que las propuestas y planteamientos que hoy habremos de analizar nos permitirán trazar líneas de política educativa que garanticen a nuestros egresados de educación básica la formación que hoy requieren, la formación que nos permita competir exitosamente también con alumnos de otras latitudes del mundo y que nos haga sentir orgullosos del México que estamos dejando a estas y a las próximas generaciones. Aprovechemos esta oportunidad de hacer historia, seamos actores de un cambio real de la educación mexicana. Sean ustedes bienvenidos. Es el mensaje del ingeniero Héctor Vela Valenzuela, secretario de Educación en Durango, estado que hoy se complace en recibirlos. Escucharemos ahora los objetivos del foro, mecánica de trabajo y presentación del programa sectorial 2013-2018 por la maestra Alba Martínez Olivé, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Muy buenos días. Saludo de manera respetuosa a los participantes en este foro de consulta del modelo de educación básica, así como a quienes presiden este acto. En primer lugar, al señor gobernador Jorge Herrera Caldera, a quien agradecemos de manera cumplida su hospitalidad para la realización de este foro, lo mismo que al señor secretario de Educación del Estado, el ingeniero Héctor Vela. También un saludo especial para mis colegas de las entidades federativas aquí presentes. Para la Secretaría de Educación Pública, este es un momento crucial de la reforma educativa, emprendida por el Gobierno federal desde el inicio de la presente administración en diciembre de 2012, con la confluencia de las principales fuerzas políticas y sus legisladores. La consulta pública se realiza en cumplimiento del artículo 12º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y del artículo 22º transitorio del decreto por el que se crea la Ley General del Servicio Profesional Docente, publicados ambos en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013. El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 traza la ruta que habrá de transitarse en los siguientes años en materia educativa, a fin de concretar la aspiración de una sociedad mejor, con mayores y mejores oportunidades de desarrollo para todos sus habitantes. El propósito es claro, una educación de calidad para todos los mexicanos, sin exclusiones y con equidad. En este punto es importante ser enfáticos. La calidad de la educación hoy en día ya no es solo una exigencia moral, sino un mandato constitucional. La reforma a la Carta Magna en materia educativa promulgada en 2013 elevó a rango constitucional el derecho a recibir una educación de calidad en la educación obligatoria.
para la instrumentación de la reforma constitucional en materia educativa, se efectuaron modificaciones a la Ley General de Educación y se promulgaron dos nuevas leyes secundarias, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ello definió un nuevo marco normativo de actuación que refuerza el mandato del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en cuanto a la exigencia de una educación de calidad. El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 establece como su primer objetivo asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población. Al respecto, es importante recordar que los aprendizajes se dan en un espacio preciso, tienen lugar en la escuela y en el aula, en el marco de una relación pedagógica entre el maestro y el alumno, en un tiempo que representa uno de los más valiosos recursos de los cuales se dispone para educar, cada minuto del día lectivo y todos los días del ciclo escolar. A fin de procurar que la enseñanza y el aprendizaje se den de la mejor manera posible, es que todo el sistema educativo debe estar al servicio de la escuela. Hoy disponemos, además, de un acuerdo secretarial, el 717, que garantiza precisamente que el sistema educativo se pone al servicio de la escuela y de sus fines. Crear las condiciones necesarias para que las escuelas ocupen el centro del quehacer del sistema educativo y reciban el apoyo necesario para cumplir con sus fines es la primera estrategia para lograr este objetivo del programa sectorial. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica supone también fortalecer las capacidades de autogestión de la escuela. Este acuerdo 717 refuerza estas capacidades, la pertinencia de los planes y programas de estudio, así como la de los materiales educativos, una infraestructura digna, la incorporación inteligente de las tecnologías de la información y comunicación a la educación, el uso de evaluaciones formativas y contextualizadas para la toma de decisiones, entre otras que serán discutidas en estos foros. El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 hace énfasis en la función docente, reconoce y valora el papel preponderante de los maestros. Los profesores son centrales en este empeño por asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica. Por ello, el programa sectorial considera como estrategia específica fortalecer la formación inicial y el desarrollo profesional docente centrado en la escuela y en el alumno, como medios efectivos para dignificar y apoyar al maestro en su tarea educativa. Otra estrategia para avanzar en la consecución de la calidad de los aprendizajes en la educación básica es la que aborda el vínculo de la escuela con su entorno, con padres y madres de familia en primer lugar, pero también con la comunidad en la que se inserta. Se reconoce que con el tiempo se ha producido un distanciamiento entre los centros educativos y las familias que debe revertirse. Se trata de un problema con raíces múltiples, muchas de ellas ajenas a la escuela, pero que afecta decisivamente el desarrollo de la tarea educativa. Familias y escuelas comparten la preocupación de brindar una formación integral a sus hijos. Este interés común debe ser la base de un nuevo contrato social entre escuela y familias que promueva la colaboración, la comunicación franca, la convivencia respetuosa, el entendimiento mutuo, asumiendo la corresponsabilidad en la tarea educativa desde una perspectiva
que privilegie el interés superior de los niños y los jóvenes. El sistema educativo no es ajeno a la exclusión social. Si bien se ha avanzado en introducir prácticas incluyentes en los planteles educativos, es necesario, como señala el programa sectorial, impulsar nuevas formas y espacios de atención educativa para la inclusión de las personas con discapacidad y aptitudes sobresalientes en todos los niveles educativos. Favorecer la inclusión implica actualizar el marco regulatorio, alentar nuevos modelos y prácticas escolares, desarrollar estrategias metodológicas y materiales apropiados para la atención de los diversos tipos de discapacidad, capacitar y apoyar técnica y pedagógicamente a los docentes, directivos y supervisores para favorecer la inclusión educativa en la escuela regular, adecuar su infraestructura, otorgar apoyos especiales y particularmente promover una convivencia en la que se aprecie la diversidad como riqueza educativa y social. Existen múltiples barreras que limitan el acceso y la permanencia en la educación de los grupos vulnerables. Proponer la eliminación de esos obstáculos es también una estrategia destacada que se impulsa en aras de una mayor inclusión educativa. Para ello, es necesario, en primer término, mejorar los mecanismos para identificar los grupos de población excluidos y los factores que propician su exclusión, a fin de desarrollar acciones efectivas y pertinentes para combatirla. Entre estos grupos destacan los niños y niñas de familias migrantes, las poblaciones indígenas y afrodescendientes, así como los que habitan en zonas de alta incidencia delictiva. Para todos ellos debe haber una atención efectiva en el sistema educativo nacional. En un lapso tan breve, no es posible dar cuenta cabalmente de todo el contenido del programa sectorial de educación que orientará la tarea educativa en este sexenio. El propósito de este apunte es motivar su lectura con la intención expresa de invitar a todos quienes se interesan en el quehacer educativo a que lo conozcan y lo enriquezcan a partir de su conocimiento y experiencia. Estamos seguros de que la educación es una de las claves fundamentales para el desarrollo de México y también la vía para asegurar un futuro a cada niña, niño y joven que habita en este país. Muchos de los temas abordados en el programa sectorial de educación son objeto de consulta en estos foros, específicamente en este que corresponde a la región que agrupa Durango, Coahuila, Nayarit, Nuevo León y Tamaulipas. Se abordan 5 grandes temáticas que buscan responder a una pregunta general: ¿qué modelo educativo es el idóneo para que al concluir su educación básica, nuestros adolescentes hayan aprendido a aprender y aprendido a convivir, los grandes retos del siglo XXI? Esos 5 bloques temáticos son los siguientes: el reto de educar a los mexicanos en el siglo XXI, ¿qué es hoy lo básico indispensable? ¿Cómo organizar la escuela de educación básica para que sea eficaz? ¿Cómo garantizar la inclusión y la equidad en educación básica? El desarrollo profesional docente. Cada uno de ellos corresponde a una mesa de análisis en la cual ustedes han inscrito su participación. En la reflexión que ustedes efectuarán, establecerán aquello que, de acuerdo con su opinión, es menester transformar porque ha quedado obsoleto y traba el avance educativo, pero también definirán aquello que es preciso mantener y potenciar porque constituye un valor de nuestra educación. De los trabajos que se realicen aquí y en los foros regionales adicionales, más los 3 de carácter nacional que tendrán en junio,
emergerán las bases para la constitución de un modelo educativo que permita hacer realidad el derecho a una educación de calidad para todos los mexicanos. Muchas gracias. Mensaje e inauguración del Foro Región 2 a cargo del contador público Jorge Herrera Caldera, gobernador constitucional del estado de Durango. Muy buenos días tengan todas ustedes. Quiero agradecer la presencia de nuestras autoridades que hoy nos acompañan y pues en primer lugar quiero agradecer el que Durango haya sido pues elegido como sede de este encuentro, de este foro de consulta nacional para la revisión del modelo educativo. Saludo en primer lugar a la maestra Alba Martínez Olivé, su secretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, y le damos un fuerte aplauso de bienvenida a Durango. Felicidades. Y en la persona del ingeniero Héctor Eduardo Vela Valenzuela, secretario de Educación de Durango, saludo a las autoridades que hoy nos acompañan de diferentes estados de la República. Gracias a todos por su presencia. Un aplauso para todos ellos. Agradezco la presencia de nuestros liderazgos de las diferentes secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Saludo al profesor Guadalupe Castillo García, que viene con la representación del maestro Juan Díaz de la Torre. Felicidades, gracias. Bienvenido. Y agradezco la presencia de nuestras líderes de la sección 44 y 12, la maestra María Eugenia Gurrola y Clara Eugenia Gurrola y la maestra Adriana Villahuizar, ambas líderes de la sección 44 y 12. Gracias por su presencia, y al representante del maestro Cordero de la sección 35. Muchas gracias. Agradezco también la presencia de todos los especialistas en la materia que van a hacer algunas exposiciones magistrales. A todos y cada uno de ustedes, primero sean bienvenidos. Y los saludo en la persona de un duranguense que estamos muy orgullosos por su aportación a la educación, y bienvenido a su casa, el doctor Carlos Ornelas. Muchas gracias, Carlos, por tu presencia. Y en él saludo a todos los expositores que estarán aquí en este foro. Quiero decirles que me motiva y me entusiasma mucho la presencia de la maestra Alba Martínez Olivé, su secretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación. Y quiero agradecer la presencia de quienes hoy nos acompañan, tanto como titulares y representantes de las secretarías, como integrantes de la Secretaría de Educación en cada estado, de Nayarit, de Nuevo León, de Coahuila y Tamaulipas. Sean todos bienvenidos y me da mucho gusto recibirlos en esta centenaria ciudad. Sobre todo, me gustó mucho el entusiasmo ahí de algunas porras que vinieron ahí para apoyar a sus representantes de educación. Gracias por su entusiasmo, y sé que así será el entusiasmo en todo este foro. Quiero decirles que el Gobierno del Estado, el Magisterio Duranguense y en general la sociedad de Durango nos sentimos honrados con su presencia y con la distinción de ser sede de este Foro Regional de Educación Básica, enmarcado en la Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo. Consulta que se deriva de la reforma educativa promovida y promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto para lograr un México con educación de calidad en todos los niveles, tipos y modalidades de educación nacional. El propósito de la reforma constitucional fue muy preciso: establecer elementos fundamentales para impulsar una transformación profunda de la educación en el país,
con énfasis en la inclusión y la equidad. Quiero compartirles, aquí voy pasando las cuartillas de mi discurso y prácticamente terminé. Déjenles digo por qué. Quiero compartirles algunas reflexiones que hicimos ahorita en un encuentro que tuvimos antes de llegar al foro y que para mí es fundamental en esta reforma que, como lo ha dicho el ingeniero Héctor Vela, nuestro secretario de Educación del Estado de Durango, es la más importante de todas las reformas, porque sin duda esta reforma va a ser un cambio y una transformación de México. Si no hay reforma educativa, las demás reformas no tienen sentido. Y vemos en la historia de la humanidad y actual, los países que le invierten a una educación de calidad, pues son los que están realmente en los primeros niveles en todo tipo, en la cuestión industrial, en la cuestión cultural, en todos los adelantos, siempre es la base de la educación. Y comentábamos con la maestra Alba Martínez sobre la necesidad de una transformación en la educación, tanto en la calidad como es el objetivo, la inclusión sin lugar a dudas, pero veíamos la necesidad de formar a los niños y a los jóvenes, que eso es fundamental. Y quisiera hablar brevemente sobre esto porque es una reflexión bien importante. Lo hemos comentado ya algunas ocasiones. Los niños ahora están en ocasiones como que sobreprotegidos y tenemos que cambiar esta situación porque no les hacemos bien. Y en parte tenemos que devolver la autoridad al maestro. Eso es bien importante. Comentábamos ahorita en el desayuno cómo antes el que le mandaran llamar a la mamá del niño, pues significaba algo hizo. Y ya cuando uno le llamaban, iba la mamá, pues ya se ponía a temblar. Y así le iba a uno en la casa. O sea, era el regaño ahí por una situación y así le iba a uno en la casa. Y entonces el poder de la autoridad de la educación lo tenía el maestro. Y por diferentes circunstancias ha perdido el maestro la autoridad. Y ahora el maestro en ocasiones no tiene la facultad de llamar la atención como debe de ser. Y si le hablan fuerte, la mamá se indigna y va y hace un escándalo porque el maestro o la maestra le habló mal a su niño. Y eso es causa de que estemos como estamos. Yo creo que en toda esta revolución educativa tenemos que devolver la autoridad al maestro y tenemos que volver al niño que sea realmente, que se le exija y se enseñe a ser disciplinado. Eso es fundamental. Y a veces decimos los derechos de los niños y no decimos las obligaciones de los niños, porque lo primero es obedecer al maestro, al superior. Y yo les comparto una anécdota que me pasó siendo presidente municipal de la capital. Ahí en un centro comercial, aquí el centro comercial de Durango, andaban unos niños de secundaria, jovencitos, entre 12 y 15 años, como a las 4 de la tarde. Y se pelearon ahí de los muchachitos que andan así vestidos de negro y todo eso. Se pelearon, mandamos a la policía municipal, eran como 30, 40, todos al mercadito. El mercadito era una cárcel, pues ahí donde van los que andan pasados de copas y todo eso, la municipal. Y pues no había motivo para detenerlos, nada más les puse ahí como
pues, requisito que fueran los papás por ellos. Nada más, o sea, que venga el papá para que vea que su hijo andaba allí. Cuando empezaron a llamar a las casas, lo primero es que los papás no aceptaron que era su hijo. No, mi hijo pues está en la escuela, está trabajando, fue a hacer una tarea. De ninguno aceptaba. Dijimos, está bien, pero aquí está, y si no viene, no sale. Eso fue como a las 4 de la tarde, el último fue a las 12 de la noche. Y todos, pues sí es mi angelito, sí era su hijo. ¿Qué significa eso? Que los papás no sabían, y nos pasa a todos, dónde andan nuestros hijos, qué andan haciendo, con quién se juntan. Y si el papá no tiene esa responsabilidad, y si no le damos ese poder de autoridad que siempre tuvo el maestro, que debe de tenerlo, porque es la autoridad dentro de la escuela, dentro del salón de clases, cualquier cosa que hagamos no va a resultar. Porque es el principio de orden, de disciplina, de formar hábitos. Y comentábamos ahorita cómo nos tocó a nosotros una generación de maestros estrictos. Y nadie se traumó porque se pasó de estricto un maestro. Nadie se traumó. Yo les digo de broma, pero si era cierto. Teníamos una maestra, directora de la escuela 17, Guadalupe Victoria, una escuela estatal, la mejor que ha habido en la historia de Durango. Era una maestra, Guadalupe Celis de Muñoz, que duró años de directora. Y entonces al que se portaba mal lo ponía ahí en unas columnas, y de repente llegaba a la escuela y el que se portaba al salón tenía la costumbre de agarrar uno de la patilla y levantarlo. Y yo les digo, por eso tengo las patillas blancas, porque era bien estricta. Fue maestra de generaciones y realmente todos la recordamos, ya murió ella, con muchísimo respeto y cariño. Y era una típica directora de las escuelas de los 60, de los 70. Creo que eso es fundamental y pues el mensaje que quiero decirles, que sea todo un éxito estos foros de consulta, pero tenemos que trabajar en la formación. Que los papás nos hagamos responsables, somos los primeros responsables de la educación, y que demos la confianza a los maestros para de a de veras poder tener una gran reforma y una transformación educativa que va a hacer posible, como lo quiere nuestro presidente Enrique Peña, la transformación de nuestro país. Pues muchas gracias y vamos a hacer, si me permiten, la inauguración oficial. Con el gusto de recibirlos en nuestro estado y el honor que para Durango representa ser sede de tan importante espacio para la consolidación de las reformas en materia educativa que están transformando o que habrán de transformar a México, siendo las 10:55 del día 10 de abril de 2014, declaro formalmente inauguradas las actividades del Foro de Consulta Nacional para la revisión del modelo educativo de educación básica. Enhorabuena, muchas felicidades y el mayor de los éxitos. Es así como ha quedado inaugurado formalmente este Foro de Consulta Nacional para la revisión del modelo educativo de educación básica, Región 2. Agradecemos mucho la presencia y el realce que dan nuestras autoridades a esta ceremonia importante de inauguración para dar paso en un momento al panel de especialistas. Gracias a nuestro gobernador, el contador público Jorge Herrera Caldera, por su presencia esta mañana en este acto inaugural. Continuaremos con el panel de especialistas en el que participarán la doctora Gloria del Castillo Alemán, investigadora educativa de Flaxo, el doctor Carlos Ornelas Navarro, investigador educativo de la UNAM.
Obtuvo el Premio Nacional Anuyes a la mejor tesis de doctorado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de las Ciencias. Participa en el Consejo Editorial de la Revista Mexicana de Investigación Educativa y en el Comité Editorial de la Colección Biblioteca de la Educación Superior de la Anuyes. Entre sus principales líneas de investigación destacan el análisis de políticas educativas desde un enfoque Bueno, buenos días a todos y muchas gracias. Agradezco de manera muy especial la invitación de la maestra Alba Martínez, subsecretaria de Educación Básica, y pues sobre todo por darnos la oportunidad de tener este espacio y ser parte de este momento histórico para nuestro país, no solo por estos foros que se están organizando, estos foros regionales en distintas entidades del país, sino por la trascendencia de esta reforma educativa. Yo he elegido hablar sobre la gestión de la supervisión escolar por considerar un tema muy importante en esta reforma y se ubica también en uno de los ejes de este foro, que es cómo organizar la escuela de la educación básica para que sea eficaz. El propósito de esta reflexión que yo quiero hacer es compartir, si pueden pasar, claro, es compartir con ustedes la pertinencia y posibilidades de cambio que hoy se vislumbran en la supervisión escolar. Considero que los cambios en la supervisión escolar en esta reforma pasan por tres ejes fundamentales. Uno tiene que ver con el papel de la supervisión escolar en este proceso de cambios y sobre todo qué papel juegan los supervisores en la implementación de la reforma. Un segundo eje es la profesionalización de los supervisores escolares, que ha estado en distintos momentos en la agenda de las políticas educativas, pero en este momento ha estado de manera mucho más importante, de hecho hay una estrategia. Y el tercer eje es la construcción de un perfil de la supervisión escolar, ¿no? Ha habido varios intentos de cambio, pero en este momento me parece que ha habido todavía un paso más adelante. Las preguntas que orientan esta reflexión, bueno, es una gran pregunta, que es la gran pregunta del foro, tiene que ver con qué es aquello que constituye una educación básica de calidad. Y bueno, desde la perspectiva de la supervisión escolar, ¿cuál es el aporte de la supervisión escolar y de los supervisores escolares en la calidad educativa? Bueno, tiene que ver con estos tres ejes que les mencionaba hace un momento. La segunda pregunta es ¿qué papel juega la supervisión en esta nueva reforma? Y la tercera pregunta tiene que ver con qué aspectos de la supervisión no debemos de perder de vista en esta reforma, no solamente en el diseño, sino también en los procesos de implementación. Para dar respuesta a estas preguntas, he organizado mi reflexión en 4 momentos. Uno tiene que ver con un diagnóstico como punto de partida y sobre todo cuál ha sido lo que yo a lo mejor de manera muy atrevida me atrevo a decir la supervisión de ayer, ¿no? Con una posición más optimista de que estamos en un momento de transición y podemos empezar a hablar de una supervisión del ayer. La segunda tiene que ver en función de esa supervisión del ayer, cuál es la agenda pendiente, o sea, qué es lo que debemos de cambiar en materia de la supervisión escolar. El tercer punto es cuáles son los aspectos que está tomando la reforma sobre la supervisión escolar y por último lo que yo he llamado una agenda de riesgo. Una agenda de riesgo
no quiero ser alarmista, pero tiene que ver con aquellos aspectos, como les decía en un principio, que no podemos perder de vista en los procesos de implementación, con el propósito de que no se diluyan, ¿no?, el sentido original de la reforma y los alcances de la reforma. El punto de partida es una tesis que he venido sosteniendo ya en otras investigaciones y tiene que ver con el hecho de que, siendo la supervisión escolar junto con el supervisor escolar una pieza clave y estratégica en el subsistema de educación básica, se registra un rezago en su transformación, en su cambio y en su rumbo. ¿Esto qué quiere decir? Que van reformas, vienen reformas, pero el tema de la supervisión escolar y del supervisor escolar permanece de alguna manera intacta, ¿no? Sin embargo, me parece que hoy, con las reformas y con las decisiones que se han tomado desde un principio, pareciera que este sexenio o este periodo de gobierno que relativamente inicia pareciera una excepción, y por eso soy muy optimista. En general soy optimista, siempre veo que hay cambios, aunque pequeños y positivos, ¿no? Entonces, bueno, iniciaría con el diagnóstico. Lo que encuentro con la investigación es que persiste un modelo tradicional de gestión de la supervisión escolar, ¿no? Y lo que yo llamo, lo que la literatura llama un modelo tradicional de la supervisión, es una supervisión basada básicamente en el control, relaciones muy jerárquicas, sobrecargadas de actividades y de funciones, pero sobre todo tiene que ver con que el control basado en el poder forma una parte central de este modelo. Y no está mal tener poder, pero no basado en ese control jerárquico, ¿no? El segundo aspecto, lo que explica esta persistencia de modelo, tiene que ver con que el cambio y la transformación de la supervisión escolar no ha formado parte del centro de las políticas, y entonces ha cambiado la política de gestión escolar, la política curricular, materiales, etcétera, pero las funciones, actividades, rol de la supervisión escolar sigue siendo el mismo. Y lo que ha dejado la falta de intervención de manera más decidida en la supervisión escolar es una tensión muy importante que se registra hasta el día de hoy entre el liderazgo de los directores y el liderazgo de los supervisores, que me parece que ahorita ya hay una ruta de salida, ¿no? Pero eso quedó muy claramente desde 2001, un poquito antes, con el programa, en el 2001 con el programa Escuelas de Calidad. Y se ha tratado, ¿no?, de que no haya estas tensiones, pero finalmente persisten. Y lo más importante de atender esta tensión es que va en detrimento justamente de la eficacia de las escuelas. Una tercera explicación tiene que ver con que persiste una tensión entre tres funciones básicas de la supervisión escolar. Una son sus funciones más políticas, administrativas y pedagógicas. Pero ¿por qué viene la tensión? Bueno, unas porque se contraponen, pero sobre todo por las cargas, ¿no?, de trabajo que tienen los supervisores. Y en este sentido, bueno, también me parece que hay un avance ahora. Ahora, este diagnóstico, de alguna manera, deja ver una agenda pendiente de políticas, ¿no? Y en esta manera, lo que yo comparto aquí con ustedes es cuál es esta agenda pendiente, o sea, qué es lo que se tendría que cambiar para poder transitar a un nuevo modelo de la supervisión escolar, que es hacia donde se enfoca esta reforma. Una tiene que ver, como les decía en un principio, con la redefinición del papel de la supervisión escolar, o sea, tener muy claramente qué queremos que haga la supervisión escolar. Tiene que ver con definir actividades y tareas. Y otra tiene que ver de manera muy importante como un eslabón estratégico del proceso de implementación de las políticas. Es a través de la supervisión escolar que las políticas bajan de la federación
a los estados, en los estados hasta las escuelas. Otro elemento de esta agenda pendiente tiene que ver con la profesionalización de los actores responsables de la supervisión escolar, y aquí solamente menciono algunos datos que hemos encontrado con el levantamiento de unos censos y cuestionarios, ¿no? Y ante la pregunta de ¿usted recibió una formación específica para ser supervisor? Los supervisores obviamente nos contestan ante esa pregunta que no, en muy altas proporciones. Esto es en general a nivel nacional, y por lo tanto la manera en cómo se ha aprendido esta responsabilidad es que se aprende en la práctica de los colegas, etcétera, ¿no? Y no está mal, pero me parece que sí debe de haber una profesionalización, y sobre todo en función de las exigencias que demanda hoy las reformas y las políticas. Y otro elemento muy importante de esta agenda es la redefinición de los sistemas de incentivos. ¿Y a qué me refiero? Básicamente a que ahora también está en la reforma, a una nueva carrera magisterial, ¿no? Frente a este diagnóstico, ¿qué está proponiendo hoy la reforma y las principales decisiones de política? Cambios que tienen que ver, afortunadamente, con las de manera integral, ¿no?, con la supervisión escolar y con los supervisores, y estos cambios están articulados a lo que hoy se conoce como la nueva, no es la nueva, bueno, sí, yo siempre le pongo nueva, pero es la política de autonomía de gestión escolar. Y sí es una nueva política, aunque recupera el sentido original de la política de gestión escolar. Me parece que en este nuevo impulso, autonomía ha adquirido mucho más fuerza, y no solamente fuerza, está definida desde la Constitución, desde las leyes secundarias, ¿no? En este sentido, ¿qué se propone en el caso de los supervisores escolares? Una profesionalización, y para ello ya hay una estrategia nacional de formación de los supervisores, cuyo propósito justamente es profesionalizarlos, actualizarlos y sobre todo capacitarlos, no me gusta mucho esa palabra, pero sí profesionalizar lo que de alguna manera ya venían haciendo en torno al uso de datos, de estadísticas, ¿no?, en torno a lo que se llama genéricamente los proyectos escolares, que ahora se llaman programas de gestión escolar, ¿no? Y el otro tema muy importante, la otra decisión muy importante, es la regulación del ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los supervisores escolares. Y ahí sí va a haber un cambio muy importante, no solo porque eso va a repercutir sobre todo en la definición del perfil de los supervisores, ¿no? Los otros cambios que tienen que ver con la supervisión escolar tienen que ver sobre todo con sus funciones, y en este sentido también me parece que hay un esfuerzo muy importante por redefinir las funciones de los supervisores escolares, y yo he hecho esta clasificación. Sus funciones políticas, ¿no?, aunque así no necesariamente vienen, yo los asocio a dos aspectos. Uno tiene que ver con hacer gobernable el proceso de gobernanza de la implementación de las políticas, y ahí pongo una referencia de la Ley General de Educación, aunque eso no se refiere, eso no es lo que dice la Ley General de Educación, sino lo que sí dice es que en este proceso de cambio, no lo estoy diciendo de manera textual, en estos procesos de cambio se requiere o sería esperable la participación de distintos actores como los que ahora nos encontramos aquí, ¿no? Este hacer gobernable el proceso de implementación
tiene que ver con un cambio en el liderazgo de los supervisores. Y aquí es donde yo considero que hay una oportunidad de cambiar de un liderazgo en el control a un liderazgo que bueno, en la literatura se usa esta palabra, que es el emprendedor de políticas. Y no me la he traído del sector privado ni de las empresas, sino se refiere a aquella persona que tiene cualidades de detonar cambios, ¿no?, de desafiar la realidad, de desafiar contextos, y sobre todo lo puede hacer sin poner en riesgo la gobernabilidad de las escuelas y del sistema. Y eso hacen en general los supervisores escolares, sobre todo en aquellos contextos donde se enfrentan a una mayor marginalidad y desigualdad. Y el otro rol tiene que ver con ser el nodo, nosotros lo definimos como el nodo institucional de una red de políticas. ¿Y por qué un nodo institucional? Porque forma parte finalmente de la autoridad, de las autoridades educativas, y aquí su gran responsabilidad es cómo bajar, como se dice en la cotidianidad, las políticas a las escuelas. Aquí me parece que hay un espacio muy importante que se ha creado con la nueva regulación de los consejos técnicos escolares, en donde lo que se vislumbra, si ya de alguna manera se habían pensado estos órganos colegiados para ello, con esta nueva regulación me parece que sí hay un avance muy importante, y sí podemos hablar de un tránsito hacia una nueva gestión de los órganos colegiados. La otra función tiene que ver con las funciones administrativas, y aquí, bueno, las decisiones que se han tomado, ¿no?, de política educativa es que deben o están abocadas a estas funciones a garantizar la normalidad mínima escolar. Y las pedagógicas, aquí sí lo leo textualmente, se refieren a que la supervisión debe de acompañar, ¿no?, a través de sistemas de asesoría a las escuelas públicas como apoyo a la mejora de la práctica profesional. Y aquí lo que me parece que se tiene contemplado son los sistemas de asistencia técnica a las escuelas. Aunque aquí debo decir que en esta parte de funciones pedagógicas me parece que falta un esfuerzo a lo mejor de mayor definición operacional, ¿no? Finalmente, bueno, hasta aquí lo que he hecho es compartir con ustedes mis reflexiones de qué manera es posible recuperar lo que ya se ha hecho en muchos años, pero también de qué manera esta reforma educativa marca un punto de inflexión muy importante, y sobre todo apuntala sobre 3 aspectos estratégicos que de alguna manera han estado, si no olvidados, sí diluidos en la agenda de la supervisión escolar. ¿Y por qué? Bueno, porque la supervisión escolar, como está pensada ahora en esta política educativa, está en la parte para generar las mejores condiciones en las escuelas y se puedan llevar a cabo o se puedan construir de otra manera el camino hacia los grandes metas que tienen que ver con calidad, equidad e inclusión, ¿no? Ahora, hasta aquí lo que hemos tenido es más bien el diseño, ¿no?, de la política, y sí ya ha habido unos avances en términos de implementación. Entonces, uno de los primeros puntos de esta agenda que yo he llamado de riesgo es que no desaprovechar todo el andamiaje institucional que se ha creado, ¿no?, hasta ahora, que tiene que ver desde el pacto, desde la reforma, el Programa Nacional de Desarrollo, el programa sectorial, los nuevos lineamientos de política educativa en la educación básica, ¿no? Y sobre todo que se ha logrado bajo condiciones de gobernabilidad, ¿no?, que siempre ha sido uno de los aspectos que eso sí no ha perdido el foco en las reformas. Otro elemento que creo que no hay que perder de vista
tiene que ver, yo considero que hay una tensión en la definición y puesta en marcha de la autonomía de la gestión escolar, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo cómo se ha definido, ¿no? Tiene que ver con la capacidad de las escuelas de definir sus propias decisiones, de definir sus propios problemas, sus propias rutas, ¿no? Lo que me parece que de alguna manera entra en tensión es la manera en cómo se puede distorsionar el hecho de decir, bueno, para que las escuelas o para que la gestión escolar tenga autonomía necesita todos los recursos, está muy bien que se los demos, pero eso no quiere decir que eso permita dar ciertos lineamientos otra vez, ¿no? Cómo deber hacer las cosas. Y me atrevo a decirlo porque casualmente en estos días hice trabajo de campo de investigación, tuve la oportunidad de estar en Valladolid, en Mérida, y salió este tema, ¿no? Este tema de los consejos técnicos escolares, que vi dos cosas, ¿no? Esta tensión de la autonomía, decía, bueno, sí, ¿no? Una de las reclamos, demandas es, por un lado, se impulsa esta autonomía de la gestión escolar y por otro está muy normado algunas cosas, ¿no? Puedo entender por qué está normado algunas cosas en este inicio, porque si no, no se podría detonar el cambio, pero hay que pensar que en el mediano y largo plazo hay que ir como a lo mejor flexibilizando eso. Otro aspecto, y me parece un aspecto muy importante, es que los consejos técnicos escolares o las nuevas reglas de los consejos técnicos escolares están teniendo como resultados muy rápidos. Yo sé que, como dice el dicho, una golondrina no hace verano, pero sí me llamó mucho la atención que al menos en el discurso tanto de los directores como de los supervisores escolares, en algún momento desapareció esta demanda, exigencia de que ya no más carga administrativa, ¿no? Realmente había una preocupación por cómo ponerse de acuerdo para trabajar de manera más colaborativa. El tercer elemento es cuidar en este impulso de redefinición y acotamiento de funciones, que no se diluya la falta de un documento, no se diluya el esfuerzo por la falta de un documento muy específico sobre la supervisión escolar, sin tener que normar, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora de la implementación pues pierde fuerza. Aquí ya lo voy a leer porque se me está terminando el tiempo. Otro elemento es darle seguimiento a la atención entre los liderazgos del director y los supervisores, como les comentaba, cuando se vislumbra una salida muy positiva en los consejos técnicos escolares. Revisar los resultados de la estrategia de profesionalización de los supervisores escolares. Revisé el diseño del diplomado, me parece que la duración es muy pertinente, los módulos, etcétera. Sin embargo, habría que ver qué tantos efectos tiene para esta nueva etapa o nuevo impulso de la política, ¿no? Sobre todo con esta parte de impulso a nuevas cualidades más técnicas, a lo mejor reforzar esa parte y la otra valorarla, ¿no? Y no perder de vista la necesidad de acotar aún más las responsabilidades sustantivas de los supervisores a fin de lograr más su efectividad. Esto tiene que ver, repensar en el mediano y largo plazo, no sé si se puede hacer necesariamente en esta gestión gubernamental, pero sí pensar a lo mejor en dos funciones estratégicas y una, ¿no? Pensando en que esto va a ir encaminándose más a un trabajo más colaborativo entre los distintos actores que están alrededor de las escuelas. Y por último, solamente porque leí algunas notas recientemente, que antes, bueno, no sé si se pueda, ¿verdad? Los momentos políticos son distintos a los de las investigaciones, pero sí es muy importante contar con diagnósticos, ¿no? A nivel estatal sobre la supervisión escolar. Sí me llamó mucho la atención una reciente nota en donde, que está muy bien, se les ofrece apoyo de infraestructura a los supervisores, me parece que está perfecto, pero no esperemos que eso va a tener un impacto directo en las grandes metas
que se quiere con esta política. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Gloria del Castillo Alemán por sus conceptos y damos paso ahora a la participación del doctor Carlos Ornelas Navarro en este panel de expertos de quien me voy a permitir compartir parte de su trayectoria. El doctor Carlos Ornelas Navarro obtuvo el doctorado en la educación por la Universidad de Stanford en 1980. Es profesor de Educación y Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Ha sido profesor visitante y Fulbright Scholar en la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad de Harvard. En 2008 a 2009 fue profesor visitante de Educación Comparada e Internacional en el Colegio de Maestros de la Universidad de Columbia. Es autor de varios libros, así como también 36 capítulos en obras colectivas y 30 artículos en revistas especializadas en español, inglés y francés. Es editorialista del periódico Excelsior, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Sociedad de Educación Comparativa e Internacional y de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Recibamos al doctor Carlos Ornelas Navarro. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a ustedes por su presencia. Agradezco la invitación de mi amiga Alba Martínez Olivé, subsecretaria de Educación Básica, para participar en este foro. Lo hago con gusto y más por celebrarse aquí, en mi tierra natal. Yo sé que, como dice el refrán, y es cierto, más sabe el diablo por Facebook que por diablo, pero no voy a traer una presentación en PowerPoint. Yo soy del siglo anterior, así es que voy a leer mi ponencia. El título es Política Educativa, el imperativo moral. A pesar de que soy escéptico del valor que tienen estos foros y de que estoy convencido de que su fin principal es legitimar las reformas que promueve el gobierno de Enrique Peña Nieto, acepté participar por dos motivos. Primero, pienso que, en efecto, las reformas que este gobierno emprendió para la educación nacional requieren de mayor legitimidad y soporte social. Segundo, porque ese apoyo no es incondicional ni ciego, es crítico y propositivo. La premisa en la que baso mi aserción es que la educación, en especial la básica, está en una crisis terrible de eficacia. Era necesaria la acción gubernamental para frenarla y posteriormente superar sus consecuencias. Este gobierno emprendió reformas legales acompañado por los grandes partidos de la oposición. Hoy, lo que se requiere es pasar de la institucionalización a la acción. Al leer el documento base que preparó la SEP para estos foros, el tema 2, que es hoy lo básico e indispensable, me provocó. Pero no me circunscribo a los subtemas que marca la convocatoria. Primero, porque no encontré la palabra subtema en ninguno de mis diccionarios. Y segundo, porque me da la oportunidad de abonar un tramo a la edutopía democrática y equitativa que comencé a erigir en mi libro Educación, Colonización y Rebeldía, la herencia del Pacto Calderón-Gordillo. A mí, lo confieso, me cuesta trabajo pensar en el deber ser. Por profesión y vocación, durante mucho tiempo me he dedicado a examinar el ser y el hacer de la educación nacional y de otras latitudes. Sin embargo, como alguna vez lo expresó Pablo Latapí, la política educativa demanda dosis de pensamiento utópico, aunque la utopía, agrego yo, siempre topa con la realidad tosuda. Así que, para comenzar, ofrecería una respuesta rápida a la interrogante del documento base. Lo básico e indispensable en el quehacer de la educación nacional es un imperativo moral, un imperativo categórico, como diría Immanuel Kant. Ruego que no se alarmen, pues no voy a disertar sobre la filosofía de Kant, no es mi territorio. Basta decir que tomo prestadas nociones fundamentales de ese pensador para abogar por el establecimiento de una conducta moral, un deber ser y un deber hacer que se funden en la razón, no en la fe ni en la corrupción, que se apoyen en el convencimiento de que esos imperativos categóricos solo sean condicionados por el hecho de que somos humanos. Las leyes y las instituciones son su marco para la acción.
Ya sé que enfrento a la idea bastante difundida de que la política es mundana y un asunto colectivo, en tanto que la moral es una trama de aceptación personal, es particular y pertinente para normar la conducta de los individuos. Argumento que no me convence. La política sin moral corrompe a las instituciones y a la vida pública. Es cierto que para políticos cínicos la moral es el árbol que da moras, y por lo tanto no encuentran una razón para practicarla. A pesar de esos inconvenientes, ventilaré mi postura y abogaré por el imperativo moral que debe gobernar el comportamiento de los actores del sistema educativo mexicano. Por cuestiones de tiempo, el lenguaje es telegráfico. Primero haré la crítica y luego la proposición. Comencemos por el imperativo de la burocracia. La alta, la baja, la media, la central y la de los estados. Conforme a las leyes, el funcionariado es el responsable principal de la conducción del sistema educativo y de sus partes. Tal vez haya servidores públicos que poseían las características del burócrata profesional que definía Max Weber, que posea conocimiento de su campo, compromiso con su labor, vocación de servicios y otros atributos como puntualidad, trato correcto al ciudadano y, por encima de todo, respeto a la ley y lealtad a la institución a la que sirven. Empero, pienso que son pocos y se pierden en un organismo burocrático complicado, corrupto, mediocre y aferrado a mantener el status quo. Los buenos funcionarios solo aparecen en escena en épocas de mudanzas institucionales. Por lo regular, son invisibles. En el caso de la administración de la educación básica, la mayoría de los miembros de la baja burocracia y una buena porción de la media obtuvieron su puesto no por competencia técnica o por méritos profesionales, sino por arreglos políticos entre las autoridades y los líderes del CENTE. Mi percepción de este fenómeno, que he tratado de substanciar en libros y ensayos, es que el gobierno de la educación básica está colonizado por los fieles del sindicato. Ellos obedecen más a las consignas de sus dirigentes que a las autoridades educativas. Por eso, el fin principal de las reformas legales en la educación, como lo han expresado el presidente Peña Nieto y el secretario de Educación Pública, Emilio Choaifet, es retomar la rectoría de la educación. El imperativo categórico, la obligación moral del mandatario y de la alta jerarquía burocrática, en consecuencia, es descolonizar el gobierno de la educación. Las leyes secundarias proveen de instrumentos para hacerlo. Sin embargo, el mérito, que es el principio que está en el espíritu de la ley, no va a sustituir al conjunto de relaciones patrimonialistas y clientelares que se sembraron y fructificaron en el sistema educativo. El CENTE es un sindicato de Estado desde su nacimiento. El magisterio ha cumplido tanto con encargos dignos y de beneficio social como vergonzosas encomiendas electorales. La ley ofrece el instrumento, pero será por medio de la acción política como se impondrá el mérito sobre el compadrazgo. Si la colonización tomó décadas en perfeccionarse, la descolonización bien puede tomar lustros y, como todo proceso independentista, creará conflictos y confusión, pues los conquistadores no renunciarán a sus privilegios por voluntad propia. Pero si no se da la mutación en los mandos de directores de escuela, supervisores, jefes de sector y demás miembros de la burocracia media, en particular en los estados, las reformas no fructificarán. Los concursos por los puestos directivos son el comienzo de la disolución de las relaciones patrimonialistas, pero no lo son todo. Al hablar de los estados, nos acercamos al eslabón débil. Los gobernadores no tienen ningún incentivo para apoyar las reformas del presidente Peña Nieto. Nadie los convocó a participar en el Pacto por México ni los consultaron sobre las reformas que se impulsaron a partir del 1 de diciembre de 2012. ¿Acaso se les consideraba como parte del problema y no de la solución? Es más, con la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, el censo de escuelas, maestros y alumnos de la educación básica y especial, así como la recentralización del pago de la nómina, el gobierno central les arrebata recursos y facultades. Pero dado el dispendio comprobado por la Auditoría Superior de la Federación,
se pudiera decir que los gobernadores dieron al traste con los débiles, y subrayo débiles, intentos federalistas que impulsó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. La corrupción, la colonización y el dispendio los colocaron como indignos de confianza. Sin embargo, ellos juraron respetar y hacer valer la Constitución y las leyes. El imperativo moral que debe conducirlos es apoyar y poner su parte en la reforma, arriesgar capital político, perder amigos en el sindicato, que lo son por interés, y apostar por el cambio. Hasta hoy, el apoyo de los gobernadores ha sido discursivo y parco, además. Déjenme pasar a la sustancia. José Vasconcelos centró su estrategia de construcción de la educación para las masas en su idea del docente como misionero. Él expresó, y antes que él otros filósofos, que el eje de la educación es el maestro, los estudiantes son los sujetos encomendados a su cuidado. Sin embargo, en los últimos tiempos los maestros han estado en el ojo del huracán. La prensa y los medios los han colocado como los culpables de los males de la educación. País de reprobados, maestros burros, holgazanes y vividores son algunos de los encabezados de notas de descrédito a los docentes. Cierto, hay elementos para sostener que algo anda muy mal en ese universo, pero el mundo no se pinta de blanco y negro. Estoy convencido de que hacen muy bien su tarea cientos de miles de buenos maestros, dedicados, cumplidos, con vocación para la enseñanza y compromiso con los niños. Pero en el otro extremo están aquellos que quiebran a la profesión, ya que, en el mejor de los casos, ven su labor como un empleo y nada más. Ingresaron al servicio docente porque no había otra opción. Quizás heredaron o compraron la plaza, no les interesa su desarrollo profesional y siempre buscan evadir el trabajo frente a grupo. Entre estos polos hay tonalidades de todos los colores. Aunque corro el riesgo de generalizar, es aquí donde hay más extravíos, dadas las embestidas de la prensa, los ataques interesados de ciertos grupos y la jaula de hierro burocrática en que los encierra el sindicato. La mayoría de los docentes no encuentra asidero ético a su magisterio. Los docentes andan de capa caída, su autoestima es menguante y no descubren el derrotero de su labor. Pero desean trabajar y que sus estudiantes prosperen en la escuela y en la vida. Y ese es el imperativo moral de los maestros. Esa sería la divisa, que los alumnos asimilen lo que se supone que deben de aprender y que ese sea el corazón de su ética laboral. Hay otro elemento que perturba el sistema educativo, el abandono de la sociedad. Aquí el gobernador Herrera Caldera se me adelantó con su alocución, pero voy para allá. La mayoría de los padres ya no se preocupa por la educación de sus vástagos. Buena parte de aquellas inquietudes de las madres porque sus hijos fueran buenos alumnos y tuvieran buena conducta en las escuelas se desvanecieron con los cambios sociales y la transición a la democracia. Hoy es incorrección política hablar de los deberes de los alumnos. Parece que hay una mampara que nos ponemos en el cerebro para evitar advertir incidencias obvias. Bastantes alumnos son indisciplinados, insultan a los maestros, faltan con frecuencia, hierran en las tareas y, si el docente les exige que cumplan, es quien enfrenta sanciones. Hemos santificado el derecho de los niños y de sus padres. No soy partidario de la escuela disciplinaria y rígida. Ya se acabaron los tiempos en que todo el mundo sabía cuál era su lugar, donde el padre en la casa y el maestro en la escuela eran todopoderosos. Esa cultura ya feneció y fue para bien, pero nos fuimos al otro extremo. Ahora, si un maestro le exige a los niños que cumplan sus obligaciones, no faltará el padre o el defensor de los derechos humanos que diga, ese maestro los obliga, como si el deber fuera un crimen. El imperativo categórico de la sociedad, y en especial de los padres de familia, pienso, es participar en la construcción de un régimen escolar democrático, donde se conjuguen valores morales y disciplina.
Cuando se hace referencia a la ética, docentes y personas conservadoras evocan algo así como los valores perdidos. Antes había disciplina, ya lo dijo el gobernador, ¿no? La maestra que estiraba la de las cejas y por eso tiene canas, pero bueno, también por la edad, pero no nada más. Por cierto, yo también estudié en la Guadalupe Victoria y también la maestra Guadalupe Celis fue mi directora, pero a mí no como era bien portado, no me estiró las... A ustedes les consta que era bien portado a los de mi edad. Bueno, déjenme retomar, ya no me desvíen, por favor. Cuando se hace referencia a la ética, docentes y personas conservadoras evocan algo así como los valores perdidos. Los progresistas hablan del juicio crítico como la alternativa valoral. Sí, ya sé que valoral es una palabra que no está en los diccionarios y además se oye muy feo, pero así lo escriben. Pero olvidan estos pensadores progresistas que el pensamiento crítico requiere de disciplina y coherencia moral. Asistir a la escuela es un trabajo, demanda esfuerzo, planeación, desgaste físico para cultivar la mente y el espíritu. Unos dicen que eso es formar el carácter, de acuerdo, pero la escuela no lo puede hacer todo. El imperativo categórico de los padres es inculcar en sus hijos una cultura donde el mérito y el esfuerzo sean los elementos constitutivos del carácter moral. Apapacharlos, fomentar en ellos la cultura del compromiso pusilánime y protegerlos contra el aprendizaje es condenarlos a un futuro de zozobra, al igual que al país. Entremos ahora a un terreno fangoso, el sindicato y sus corrientes. Si bien el corporativismo fue una herramienta del régimen de la Revolución Mexicana para organizar a la nación y darle viabilidad al Estado, también lo es que aprisionó a la sociedad en compartimientos y frenó el surgimiento de la democracia por un largo tiempo. Aunque sigue vigente, hoy el corporativismo es anacrónico. Los sindicatos corporativos lastiman la democracia y son rémoras para el desarrollo social e individual de sus miembros. Además, la corrupción es parte de su ADN, está en la médula de su acción política. Tomo agua por lo que voy a decir ahorita. Y no solo son corruptas las corrientes herederas de los cacicazgos de Jesús Robles Martínez, Carlos Conjitud Barrios y Elvester Gordillo. También padecen de este mal las de los maestros disidentes agrupados en la coordinadora y en otras organizaciones menores. Estas facciones ya no tienen nada que ver con aquellos maestros que se levantaron contra la imposición y la antidemocracia de los líderes corporativos. Hoy la CENTE es una cofradía más agresiva y violenta que aboga no por la democracia sindical, sino por mantener privilegios. Incluso rayan actitudes criminales al secuestrar a los ciudadanos, a los niños en las escuelas y además a todo México cuando cierran una carretera o cercan edificios públicos. Claro, el imperativo moral sería que los dirigentes de esas corrientes hicieran votos de fe democrática y desmantelaran los mecanismos de control que tienen sobre los trabajadores, que desterraran de sus hábitos las relaciones clientelares con el fin de dedicarse a fundar sindicatos libres. Pero eso es mucho pedir. Hacerlo no es utópico, es una tontería. En consecuencia, apelo al imperativo moral de los gobernantes, del presidente en primerísimo lugar. Es imperativo, es categórico. Hay que demoler al CENTE sin atentar contra los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Es incongruente promover reformas trascendentes y seguir bailando con el corporativismo, dándole la bienvenida a los dirigentes sindicales como si fueran autoridades constituidas. Si el gobierno no desbarata al CENTE, estará sembrando la semilla para que en el plazo medio fracasen las reformas que impulsa. Los dirigentes bien pueden hacer un ejercicio en paciencia. En conclusión, con todo y que las reformas ponen énfasis en el control, implican una restauración del poder central, dan al traste con el federalismo que muchos gobernadores depreciaron con sus excesos, considero que era necesario mover a la educación nacional. Es un avance acabar con la herencia y la compraventa de plazas, pero es insuficiente.
Mi visión es que hay que profundizar en los cambios, concebir al centralismo como un proceso transitorio y seguir abonando para que las enmiendas legales sean la base de una auténtica reforma educativa. Si con el censo ya se descubrieron aviadores y comisionados en exceso y hasta muertos que siguen cobrando, incluyendo el bono de carrera magisterial, hay que exigir a la SEP que actúe en consecuencia y que aplique la ley. Pienso que como académico debo apoyar al gobierno en su afán reformista, pero al mismo tiempo reclamarle y vigilar que cumpla. La realidad es terca, pero la política, inyectada con una dosis de utopía, puede transformarla. Imagino que mi imperativo moral es seguir creciendo la edutopía democrática y equitativa para la educación nacional. Muchas gracias. Agradecemos en este momento al doctor Carlos Ornelas Navarro. Un fuerte aplauso para nuestros panelistas, para nuestros especialistas en este tema, la doctora Gloria del Castillo Alemán y el doctor Carlos Ornelas Navarro. Y es ahora cuando los invitamos a todos ustedes a trasladarse a las mesas de trabajo para continuar con el desarrollo de las actividades en el marco de este Foro de Consulta Nacional para la revisión del modelo educativo Región 2 de Educación Básica. Los invitamos a sus mesas de trabajo.